Hola, bienvenidos a este webinar, bienvenidos a esta sesión especial aquí en Silicon, en la que vamos a hablar de un elemento muy importante en todas las empresas en esta nueva era. Se trata de la gestión de procesos o de la gestión por procesos. Son prácticas que van unidas a la digitalización, porque a la hora de modernizar una organización, cuando digitalizamos los procesos, como ha sucedido, por ejemplo, en la era de pandemia, en la que todos los procesos que podían requerir presencialidad o documentos pues en formato físico, se han ido digitalizando. Pues bien, cuando se digitalizan los procesos, las organizaciones también intentan hacerlos eficientes, más rápidos, más automatizados, porque digitalizar un proceso para dejarlo igual de ineficiente que estaba en el mundo antes de la digitalización, pues no tenía mucho sentido. En los últimos años ha surgido, junto con la transformación digital, toda esta gestión de procesos o por procesos, que significa diseñar, ser capaz de monitorizar y de ejecutar los procesos de la manera más óptima, ¿no? Pues bien, hoy junto con Carlos Albite, que es consultor senior de soluciones de AVI, buenos días, que es experto en automatización. Es experto en automatización y gestión de procesos. Vamos a mostrar este apasionante tema, ¿no? Vamos a mostrar algunas de las últimas tecnologías que permiten descubrir estos procesos, simularlos, mejorarlos y extraer información muy importante para después hacerlos más eficaces, ¿no? Y también vamos a ver cómo la tecnología de minería de procesos de AVI permite también descubrir estos procesos de manera objetiva, no simplemente pensando entre los empleados o entre los que organizan estos procesos, cómo se están ejecutando, sino viéndolo de manera objetiva. Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo creo que lo primero que nos vendría bien es que nos explicases qué es lo que hacéis en AVI y lo que tiene que ver con la gestión de procesos, porque quizá muchos os conocemos de los tiempos en los que os dedicabais más que os seguís dedicando, perdona, a la gestión documental, ¿no? Cuéntanos qué es lo que hace a día de hoy AVI y sobre todo lo que tiene que ver con esta gestión de procesos. Sí, vale, ¿qué tal, Dani? Muchas gracias. Pues mira, AVI es una empresa de software que tiene más de 30 años en el mercado. AVI empezó con todo el tema de OCR, ¿no? Con el reconocimiento de caracteres, y luego, pues lógicamente, a lo largo de los años, esta tecnología fue evolucionando, ¿no? Ahora lo llamamos IDP, Intelligent Document Processing, ¿no? Que al final, pues, ya va mucho más allá de todo el tema de OCR. En este caso, pues ya se utilizan otro tipo de tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, procesamiento natural de lenguaje y todo esto. Y ahora lo que hacemos es básicamente entender cuál es el contenido de estos documentos. O sea, ya no es simplemente ese escaneo, ¿no? Y esa digitalización de cada uno de los caracteres, sino vamos mucho más allá, ¿no? Hay que entender lo que hay en esa documentación que llega, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ahora ya esta tecnología, pues lo que nos permite es entender el contenido de estos documentos y extraer la información que estos contienen, ¿no? Entonces, eso en el campo del procesamiento inteligente de documentos, o IDP. Pero hace algunos, yo creo que 4 o 5 años, había decidido meterse también en el tema de minería de procesos, ¿no? Porque ahí vio una oportunidad muy importante desde el punto de vista de todo, de mejora, ¿no? Y descubrimiento de cómo funcionan los procesos en las empresas, explotando los datos, y al mismo tiempo también vio una relación entre lo que es el IDP, que al final IDP son soluciones de automatización, y el descubrimiento de cómo funcionan los procesos, porque al final, pues, al entender cómo funcionan los procesos, vamos a poder detectar cuáles nuevas oportunidades de automatización, ¿no? Entonces, tenía mucho sentido el paso, ¿no? De procesar los documentos, de ser capaz de entender lo que hay en ellos, a ser capaces también de ver cómo están implicados esos documentos dentro de los procesos, y el paso siguiente es ver cómo se hacen más eficaces los procesos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos como estas dos grandes ramas, ¿no? Nos hemos diversificado, ¿no? En estos dos campos. Seguimos teniendo nuestras soluciones de IDP, y ahora también las soluciones de inteligencia de procesos, en este caso llamada AVI Timeline, ¿no? Que es en lo que yo me especializo.
¿vale? Ese es Genial. mi Oye, principal foco en la empresa. Carlos, ¿tú cómo ves el panorama de la gestión de procesos dentro de, pues, de las empresas españolas? Y por qué además es tan importante que las organizaciones le presten mucha atención a esta gestión de procesos? Bueno, actualmente, mira, las empresas durante, yo creo que los últimos 20 o 30 años han estado invirtiendo una gran cantidad de tiempo, de dinero y de esfuerzo digitalizando estos procesos, ¿no? Los diferentes procesos de negocio. Y a pesar de que la mayoría de ellos ya se encuentran casi o al 100% digitalizados, el problema es que siguen existiendo grandes ineficiencias, ¿no? Y para la mayoría de las empresas estas ineficiencias se encuentran ocultas, ¿no? Porque al final, pues, la complejidad de los procesos aumenta día a día, ¿no? De forma exponencial. Eh, los negocios cambian de manera muy rápida, eh, los sistemas generan una gran cantidad de datos transaccionales que al final pues hacen que los procesos sean cada vez más complejos de gestionar y que se tenga menor trazabilidad de ellos, ¿no? Entonces, al final, pues los procesos se diseñan, ¿no? Para funcionar de una manera un poco similar a esta, ¿no? Se piensa que todo va a ser lineal, todo perfectamente secuencial, pero luego cuando hablamos, por ejemplo, con las principales personas involucradas en estos procesos, o los responsables, y les preguntamos que, oye, ¿cómo crees tú que están funcionando tus procesos? Ellos nos dicen, bueno, yo creo que más bien está funcionando un poco de esta otra manera, ¿no? Hay algunas variantes, algunas veces nos saltamos algunos pasos, ¿no? Pero la realidad es completamente diferente y los procesos pues se parecen cada vez más a esto, ¿no? Lo que Es nosotros casi llamamos... como un meme, ¿verdad? ¿No? De lo que se puede pensar que es el proceso a cómo las personas que están implicadas lo describen, a cómo realmente de manera objetiva puedes ver lo que está sucediendo, ¿no? Que cambia bastante. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, en esta complejidad se esconden una gran cantidad de ineficiencias que al final van a tener un impacto directo en costes, en generación de ingresos, en satisfacción de los clientes, en riesgos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, pues, estas ineficiencias de las que hablamos se pueden agrupar en 7 grandes categorías, ¿no? Entonces, la primera sería la falta de transparencia y de visibilidad en los procesos. Con tanta complejidad, al final es muy difícil saber en detalle qué es exactamente lo que ocurre en ellos, ¿no? En segundo lugar, pues tenemos los cuellos de botella, los retrabajos, los pasos innecesarios. Esto al final es uno de los problemas más comunes que existen en los procesos actualmente y que resta eficiencia, ¿no? En tercer lugar, tenemos todo el tema de normativas, de cumplimiento de normativas, es decir, compliance, ¿no? Poder asegurarse que los procesos están siendo ejecutados en la forma establecida y según dictan las normativas, representa un gran reto para las organizaciones, ¿no? Especialmente en aquellos procesos que son muy complejos y donde hay muchas personas involucradas. Sí, y que puede haber información que está siendo tratada por personas que no deberían tratarla o que la información en ese paso del proceso no está siendo custodiada de la manera adecuada, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. En cuarto lugar tenemos todo el tema de la falta de estandarización, ¿no? Como vimos al principio, los procesos suponen que tienen que funcionar de una manera, pero la realidad es muy diferente y suelen existir muchas variantes en los procesos que al final afectan de manera negativa el performance, ¿no? De los mismos. En quinto lugar tenemos otro problema muy común, que es el mal aprovechamiento de los recursos. Muchas veces suelen haber cargas desiguales de trabajo en las diferentes etapas del proceso. A veces tenemos gente que está sin hacer nada, a veces tenemos pocas personas dedicadas a una tarea y entonces están sobrecargados. Lo que, bueno, aparte de generar descontento o afectar negativamente el bienestar de los empleados, pues lógicamente también generan cuellos de botella y Sí. retraso. Puedes tener un departamento o una de las personas del departamento que está desbordada porque tiene un montón de trabajo y está además siendo un cuello de botella para las otras que quizás están con una carga menor.
Eso es, exactamente. En sexto lugar tenemos la experiencia de los clientes también. Con toda esta complejidad que comentábamos antes, para muchas empresas, para muchas organizaciones, hoy en día es muy difícil tener pues, total trazabilidad sobre las interacciones con los clientes, ¿no? El Customer Journey que nos va por ahí. Y también suele ser complicado poder identificar cómo oportunidades de mejora, ¿no? Cómo mejorar la experiencia con los usuarios, ¿no? Y finalmente tenemos eh, las dificultades que presentan hoy en día, esto es muy relacionado con lo que hablamos al principio, las dificultades que presentan hoy en día las empresas para detectar candidatos para la automatización. Hoy en día todo el mundo quiere automatizar todo, pero claro, si al final no se tiene una trazabilidad de qué es lo que ocurre en el proceso, si no se entiende en detalle, si no se tiene una visión end-to-end de cómo funcionan los procesos, pues al final es muy difícil poder identificar candidatos para la automatización, ¿no? Claro, y además ver dónde esta automatización pues, puede generar mejores resultados, ¿no? Claro. Entonces, al final, ¿cómo abordamos estos retos? Pues los sistemas que soportan todos estos procesos de negocio generan datos transaccionales de una manera bueno, constante, ¿no? Y yo diría que abrumadora, ¿no? Generan miles de datos cada hora. Entonces, lo que hacemos en la minería de procesos es aprovechar, ¿no? Estos datos que generan todos estos sistemas para generar un gemelo digital del proceso. Este es el elemento clave, perdona Carlos que te interrumpa, que no simplemente acudimos pues a los propios trabajadores o a los propios managers de la empresa para ver cómo está el proceso, sino que son las propias aplicaciones de la empresa las que nos están dando la información de cómo se realizan estos procesos, ¿no? Esto es lo que implica la minería, ¿verdad? Exactamente, y ese es el cambio de paradigma. Yo antes de trabajar en Avi estuve en consultoría de negocio y ahí tuve la oportunidad de llevar a cabo muchos proyectos de mejora de procesos sin utilizar este tipo de tecnología. Y yo recuerdo que, bueno, que al final teníamos que, para llevar a cabo estos proyectos teníamos que hacer muchas entrevistas a las personas involucradas en los diferentes procesos, ¿no? Y entonces, aparte de que invertíamos muchísimo tiempo, nunca obteníamos la foto completa porque dependíamos única y exclusivamente de lo que nos pudieran contar estas personas. Y muchas veces no nos contaban todo porque no lo sabían, porque no tenían la visión completa, y en otros casos no nos contaban todo porque no les convenía, ¿no? Entonces, con la minería de procesos, pues esto cambia radicalmente. Al final, estamos utilizando única y exclusivamente los datos generados por la organización para generar este gemelo digital y a partir de ahí pues, poder detectar ineficiencias, causas de raíz de las mismas, el impacto y, bueno, lógicamente... El gemelo digital es el organigrama que nos has enseñado antes en el que se ve realmente cómo funciona el proceso, no de la manera lineal que espera la compañía, sino que puede ser un organigrama bastante complejo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, al final, pues esto es un enfoque 100% objetivo, ¿no? Esa es la clave, sí. Exclusivamente en los datos. Sí. Seguimos. Vale, entonces, vamos a ver ahora cuáles son los 5 bloques que resumen las capacidades que ofrece nuestra solución de Process Intelligence. Estos serían las 5 claves de los beneficios que tienes cuando empiezas a utilizar tecnologías de minería de procesos, ¿no? Exactamente. Exactamente, vale. Vale, entonces, el primer bloque resume las capacidades de descubrimiento, o lo llamamos Process Discovery, ¿no? Con Avi Timer, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora en la pantalla es un proceso de gestión de solicitudes de créditos hipotecarios, ¿no? Sí. Entonces, el proceso pues comienza como toda solicitud de hipoteca con una consulta inicial, ¿no? La consulta inicial que hacemos con el banco. Luego, una vez estamos convencidos de que esta es la oferta que nos interesa, pues hacemos la solicitud formal. La solicitud la recibe el banco, hace una verificación de la documentación que hemos enviado, luego tenemos, bueno, la solicitud de la tasación, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos puntitos que veíamos ahí
representan una solicitud de crédito hipotecario, ¿no? Una solicitud de hipoteca. Entonces, si pinchamos en uno de esos puntitos, vemos esto que está aquí en pantalla, ¿no? Vemos el detalle, ¿no? De qué es lo que ha ocurrido exactamente para esta solicitud de hipoteca en particular, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que la primera consulta se hizo el 9 de agosto del 2020, luego de 2 días se hizo la solicitud formal, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte también podemos ver algunas estadísticas, algunas métricas a mano derecha, ¿no? Que nos dicen, para este caso en particular, pues cuál fue la duración total, cuál fue el tiempo máximo de espera por parte del cliente, cuántos pasos se tuvieron que ejecutar. Es que extraes información valiosísima de ahí, ¿verdad? Para ver cómo se está ejecutando el proceso, cómo está funcionando realmente la empresa, porque esto es lo que está representando el proceso realmente. Claro, al final, con esto vamos a poder ver la foto, o sea, vamos a poder alejarnos y acercarnos, ¿no? Aquí puedes ver todo el detalle de un caso en particular, pero luego en la vista general, pues puedes ver todo el proceso en tu end, ¿no? Y también, pues claro, aquí podemos ver fácilmente cuáles son los tiempos de transición entre cada uno de los diferentes eventos o actividades del proceso, ¿no? Como veíamos al inicio, pues en los procesos suelen existir muchos patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, con esta herramienta, con HabiTimer, pues también podemos analizar y comparar, ¿no? las diferentes variantes, ¿no? de los procesos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer comparaciones visuales y ver, oye, cuáles son las diferencias entre estas dos variantes que hemos detectado, ¿no? Por ejemplo. O también podemos hacer comparaciones desde un punto de vista, bueno, de métricas. Podemos utilizar métricas, ¿no? Podemos comparar, oye, cuáles son la diferencia en cuanto a costes, ¿no? Si te fijas, la primera variante, que es la más común, el coste promedio es de 39 euros. Pero luego si nos fijamos en esta otra, que tiene varios caminos, ¿no? Que es como una variante, ¿no? Con distintas... que el proceso se va a distintos lugares, ¿no? Sí, pues aquí podemos ver que el coste, lógicamente, es superior. ¿Por qué? Bueno, porque aquí probablemente habrá mucho retrabajo, ¿no? Aquí ya la gestión no se ha hecho de manera fluida, ¿no? Vale. Eso te da la capacidad de ver en qué, dentro de un proceso, cuándo se ha sido eficaz y cuándo se ha sido menos eficaz, ¿verdad? Es que eso es valioso. Exactamente, ¿no? Y sobre todo, déjame volver atrás, y sobre todo poder identificar las diferentes variantes, ¿no? que hay en el proceso, que eso es muy importante, porque, oye, lo que veíamos al principio, ¿no? Todos pensamos que el proceso funciona de una manera, pero la realidad es otra, ¿no? Y todo esto significa formas diferentes en las que se ha ejecutado el mismo proceso, ¿no? Vale. Y luego detectar los cuellos de botella también es algo bastante sencillo. Al final, mira, aquí podemos ver, visualmente ya podemos ver dónde hay problemas, ¿no? Que sería alrededor de la solicitud de las tasaciones, ¿no? Ahí vemos acumulaciones de casos. Sí. Pero en HabiTimer pues también tenemos una herramienta específica que nos permite detectar fácilmente, de manera directa, cuáles son los principales cuellos de botella. Entonces aquí podemos ver que efectivamente la solicitud de las tasaciones es uno de los eventos que más tiempo consumen. Podemos ver el total de horas, ¿no? Ya sabes cuál es el problema, el primero que tienes que atacar, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Sí. Vale, y ahora que hemos descubierto cuál es nuestro cuello de botella, el siguiente paso sería, vale, ahora necesitamos saber en detalle qué es lo que hacen los usuarios cada vez que se solicita una tasación, ¿no? Y entonces, esto lo podemos ver con el módulo de Task Mining, ¿vale? Con el módulo de Task Mining podemos capturar todas esas tareas ejecutadas por los usuarios, tanto en el sistema principal como en otras aplicaciones de escritorio o de terceros, por ejemplo. Office. Aquí estamos viendo las tareas que están asociadas a cada proceso, ¿no? Que pueden ser en distintas aplicaciones de la empresa, ¿no?
Claro, o sea, al final con Process Mining lo que hacemos es aprovechar los datos que generan los principales sistemas que, utiliza que se utilizan para soportar el proceso. Pero hay muchas tareas de las cuales no podemos obtener esos datos, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen los usuarios en Outlook o en Excel o en PowerPoint, o lo que hacen en una aplicación de tercero. Entonces, con Task Mining nosotros podemos capturar todas esas acciones en forma de pantallazos, ¿no? En forma de screenshots. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí son todas tareas que forman parte de la solicitud de la tasación. Este es el detalle. Aquí hemos puesto el microscopio en el evento de solicitud de la tasación. Entonces, como vamos a ver ahora, con el módulo de Task Mining vamos a poder ver todo con lujo de detalles qué es lo que hacen los usuarios, pues en este caso, cuando tienen que descargar la documentación desde un correo electrónico, ¿no? Entonces, aquí podemos ver todas las acciones ejecutadas por los usuarios, ¿vale? Si se fijan, el usuario primero estuvo haciendo algo en el navegador, luego cambió a Outlook. Entonces, en Outlook, pues esta persona estaba revisando la bandeja de entrada, luego cambió y abrió un correo específico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí al final lo que tenemos es un resumen, ¿no?, de todas esas tareas que forman parte de la solicitud de las tasaciones. Entonces, aquí podemos ver que la primera tarea es recoger documentación de correo electrónico, luego cargar los datos en otro sistema. Y ahí puedes detectar puntos en los que también puedes eficientar y automatizar, ¿no? Porque puedes quizá automatizar pues tareas en Outlook pues para generar los mensajes o para leer los documentos que vienen vinculados, por ejemplo, ¿no? Exactamente, esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí la herramienta nos dice automáticamente, pues, oye, ¿cuáles son los mejores candidatos para la automatización, ¿no? Entonces, para cada una de estas tareas podemos ver cuál es la complejidad de cara a automatizarla, ¿no? Entonces, esa complejidad pues va a depender del número de aplicaciones que se estén utilizando para cada una de las tareas y el número también de variantes, de formas diferentes de ejecutar la misma tarea, ¿no? Entonces, aquí pues podemos ver, la herramienta nos dice, oye, 0 es lo más sencillo, 1 es lo más complejo, ¿no? Entonces, todas estas tendrían una complejidad media, diría yo, ¿no? Aparte, nos dice también pues, lo que hablábamos, cuántas aplicaciones son necesarias para ejecutar cada una de ellas, cuánto dinero nos podríamos ahorrar si las automatizaran, ¿vale? Y en esta gráfica que vemos aquí abajo, bueno, al final es más o menos la misma información, solamente que con esta gráfica podemos identificar rápidamente por dónde empezar a automatizar, ¿no? Entonces, deberíamos empezar siempre por lo que está más a la derecha y más abajo, porque al final son los candidatos que nos van a dar mayores ganancias con menor esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, según esto, deberíamos empezar por automatizando esta tarea, porque al final pues, es la que nos va a permitir ahorrar más horas con menos esfuerzo, ¿no? Esto para los responsables de RPA de automatización es oro esta información, porque muchas veces claro, se ven desbordados por el número de demandas de automatizaciones por parte del negocio, ¿no? Que quieren pues tener estos robots que les hagan más fácil el trabajo, pero aquí es donde ellos pueden ver dónde realmente van a ser pues más rentables sus automatizaciones. Exacto. Y aquí es donde está el enlace o la relación entre lo que venía haciendo AVI durante todos estos años en el campo de IDP, ¿vale?, con la minería de procesos. Porque al final esta herramienta pues, nos va a permitir detectar mayores oportunidades para automatizar, para implementar soluciones de IDP, lógicamente, ¿no? Y bueno, aquí finalmente podemos ver también cuánto tiempo se está consumiendo por cada una de las aplicaciones, ¿no?, que suele ser información muy valiosa, como tú decías, sobre todo para los equipos de RPA, ¿no? Vale, entonces, esto en cuanto a las capacidades de descubrimiento, ¿no?, de Process Discovery, que nos permite entender cómo está funcionando el proceso. Vamos ahora con el siguiente bloque, que vendría siendo el de Analytics, ¿no? Entonces, las herramientas de análisis que vimos antes son muy útiles para encontrar las ineficiencias, ¿no?, la causa raíz, etc. Pero en Avitainment también es posible generar cuadros de mando que nos ayudan a comunicar o a consolidar, diría yo, los resultados de estos análisis, ¿no?
que al final nos permiten pues, también contar la historia de manera más efectiva. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro de mando con unas métricas básicas sobre el proceso, ¿no? Cuántas aplicaciones, por ejemplo, cuántas solicitudes de crédito hipotecario se realizaron, cuál es la duración total, la duración promedio de cada solicitud, cuál es el ratio de aprobación, cuántas solicitudes de crédito han sido recibidas por estado, por ejemplo, ¿no? Etcétera, Puedes etcétera. analizar cómo están funcionando los procesos y cómo están evolucionando, ¿no? Efectivamente, porque si puedes Claro, con el cuadro de claro. mandos. También podemos elaborar cuadros de mando un poco más específicos, siguiendo la línea del caso de uso anterior, la detección de oportunidades para la automatización, pues aquí podemos ver cuál es el ratio de automatización de nuestro proceso, cuál es el coste actual de todas las tareas que se ejecutan de forma manual, que al final viene siendo nuestra oportunidad de mejora, ¿no? Cuál es el coste promedio por cada una de las solicitudes de crédito o de solicitudes de hipoteca. Y también podemos, más aquí abajo, podemos comparar, por ejemplo, oye, cada uno de los eventos que existen en mi proceso, ¿cuántos de ellos se están ejecutando de forma manual? ¿Cuántos se están ejecutando de forma automática? ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, al final es eso, los cuadros de mando pues, nos permiten consolidar, ¿no? Todos esos resultados de los análisis o los insights, ¿no? que generemos, ¿no? Y por otro lado, también son muy útiles para monitorizar, como decías tú. Esto nos permite hacer seguimiento y de cómo va nuestro proceso, ¿no? Imaginémonos que estamos implementando, hay una iniciativa en la organización para automatizar ciertas tareas. Pues podríamos utilizar este cuadro de mando para ver cómo va evolucionando, ¿no? Y entonces, idealmente, o sea, para comprobar que realmente está mejorando, por ejemplo. Claro, que lo ideal es que el ratio de automatización vaya aumentando, por ejemplo. Vale, muy bien. Pasemos ahora entonces al tercer bloque, que viene siendo el tema de simulación, ¿no? Con la ayuda con la ayuda de inteligencia artificial, es posible crear escenarios ficticios en los que hagamos modificaciones a los procesos y de esta manera podamos medir el impacto de estos cambios sin tener que hacerlos en la vida real, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestro caso de uso de la solicitud de las tasaciones, que al final era el principal. ¿Y esto no tiene cierto peligro, Carlos? Porque a lo mejor la simulación te puede crear un escenario de mucha mejora que luego quizás no se cumpla en la realidad. Esto siempre... Bueno, claro, con esto hay que ser muy cauteloso. Hay que ser cauto, ¿no? Claro. Sí, y ser realista también, ¿no? Al final lo que nos va a permitir hacer este módulo de simulación es crear un escenario ficticio en el que podemos añadir más recursos a cada uno de los eventos del proceso. Cuando digo más recursos, pues pueden ser más personas o soluciones de RPA, que es el ejemplo que hemos hecho para esta demo. Podemos también jugar con la distribución, estos porcentajes que vemos aquí, ¿no? La distribución de casos que se mueven entre estos caminos, eso lo podemos modificar, y podemos también jugar con la velocidad de las transiciones, ¿no? Entonces, básicamente son tres modificaciones que podemos hacer. Bueno, lógicamente podemos eliminar los pasos, ¿no? Entonces, en este ejemplo, lo que hemos hecho es automatizar, caso hipotético, que obviamente no puede ser así. Hemos automatizado al 100% la solicitud de las tasaciones. Entonces, pues aquí la herramienta lo que nos va a permitir es medir el impacto de este cambio. Entonces, si nos fijamos, en la primera línea de estos resultados es el escenario hipotético que hemos creado, ¿no? Y la segunda línea es el as is, ¿no? Cómo está funcionando el proceso ahora mismo. Entonces, si se fijan, aquí podemos ver una mejora, ¿no? Antes, el tiempo total para este proceso eran 47 horas, ¿no? Pero luego de que automatizamos este paso, pues el tiempo se reduce a 38 horas, ¿no?
Entonces, en este caso, el cambio ha sido positivo, ¿no? Pero no siempre es así. Nos suele pasar que al final eliminamos un cuello de botella aquí, pero generamos un cuello de botella más Ajá. adelante. Por eso decía que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema de la inteligencia artificial, aquí lo que está haciendo la herramienta es, a partir de todos estos datos históricos, en este ejemplo, a partir de todas estas solicitudes de hipoteca que ya han sido cargadas y analizadas, Ujú. la herramienta con inteligencia artificial ha generado nuevas solicitudes ficticias, ¿no? Para poder analizar el impacto de estos cambios, ¿no? Entonces, y estas nuevas solicitudes de hipoteca pues se generan utilizando. Ahí es donde entra en juego también la inteligencia humana para ver de los escenarios que te plantea la inteligencia artificial, pues cuán factibles son cada uno de los cambios, ¿no? Como decías, sí. Exactamente, exactamente. Vale, vamos ahora con las capacidades predictivas, ¿no? de la herramienta, también relacionado con todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, en Habitat es posible entrenar modelos de Machine Learning sin necesidad de programar ni una sola línea de código, porque esto no lo mencioné al principio, pero Habitat es una solución no No code. code, No ¿verdad? hay sitio donde programar nada, ¿no? Está diseñada para usuarios de negocio al final, ¿no? Entonces, pues al entrenar estos modelos de Machine Learning, lo que nos va a permitir es predecir comportamientos futuros de los procesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, hemos entrenado un modelo que al final nos permite predecir en etapas tempranas del proceso si determinadas solicitudes de crédito van a ser rechazadas o aceptadas, ¿no? Entonces, esta parte es un poco más técnica, pero el mensaje importante aquí es que como resultado del entrenamiento de ese modelo de Machine Learning, lo que vamos a obtener es una generación de lo que va a permitir crear, lo que nos va a permitir es crear alertas basándonos Sí. en estos comportamientos del proceso. Es decir, vamos a poder crear una alerta que nos notifique de manera anticipada antes de que ocurra un evento en específico. En este caso, antes de que la solicitud sea rechazada, ¿no? Ya nos anticipa. Nos dice, mira, es muy O probable sea que que esta según llega la solicitud... solicitud ya puedes prever cuál va a ser el resultado, ¿no? Si va a implicar quizá un proceso más largo o si va a ser rechazada. O sea que puedes tener esta capacidad de predicción. Esto se está haciendo mucho en industria, ¿no? El ser capaces de, Sí, ya según va el vehículo por la planta de fabricación, ya se sabe si va a tener que realizarse unos tests al final de comprobación o si los va a pasar o si quizá va a necesitar, pues lo que decías tú, un retrabajo, ¿no? Una revisión. Esto es muy interesante. exactamente. Entonces, esto es un ejemplo de la alerta que podríamos generar, ¿no? Y que recibirían los usuarios, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, mira, se han detectado dos solicitudes en las que es muy posible que, bueno, que se vayan a rechazar, ¿vale? Y aparte de poder enviar estas notificaciones, también es posible disparar acciones en sistemas externos, ¿no? En Digital Worker, por ejemplo, una solución de RPA o en el propio sistema que se esté utilizando para gestionar el proceso de solicitud de hipotecas. Desde Habitat, una vez se detecta este patrón de comportamiento, podemos también hacer un llamado vía web service a cualquiera de Sí. estas Y tomar soluciones. decisiones con respecto a lo que se hace con esa entrada del proceso, con esa solicitud. Pues podría directamente rechazarse o pasar quizá por un proceso distinto en el que se examina de otra manera, ¿no? Esto es muy interesante. Has mencionado la Exactamente. inteligencia artificial y esto es uno de los aspectos que está cambiando mucho en los últimos meses, quizá en los últimos años, desde la llegada de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa. Y bueno, mi pregunta era más en general, ya has mencionado cómo está impactando la inteligencia artificial actualmente, pero ¿cómo ves tú en un futuro próximo el tipo de cosas que se pueden hacer? Porque la IA generativa también supone, por ejemplo, que los documentos que llegan a la organización se pueden tratar de otra manera o los propios usuarios, digo, de negocio que están empleando estas herramientas, pueden quizá con la IA generativa pues hacerlo de una manera más sencilla, ¿no? Sí, aquí el próximo paso que yo veo es tener algo parecido a lo que es
ChatGPT, ¿no? Que yo me imagino que ya la mayoría de las personas lo habrán probado, así sea una vez, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el próximo paso es, se cargan los datos, ¿vale? O se establece, se hace esa integración entre la herramienta y las diferentes fuentes de datos y luego lo que vamos a poder hacer como usuarios es consultas directas, ¿no? En lugar de tener que ir a una herramienta específica para detectar los cuellos de botella como vimos antes, simplemente podemos hacer la pregunta y decir, oye, ¿dónde están los cuellos de botella en mi proceso? Ya. Y nos da la respuesta Esto tiene inmediatamente. cierto peligro. También te quería preguntar, cuando acudís a las organizaciones, ¿con qué áreas tenéis trabajo habitualmente? ¿Con la gente de finanzas? ¿Con la gente, pues entiendo que incluso pues, la gente de tecnología debe estar implicada, por supuesto, para la integración de los sistemas, pero no sé si también entiendo que a lo mejor recursos humanos. ¿Cómo es vuestro trabajo cuando os acercáis a las organizaciones? Depende mucho de los objetivos que tenga la organización detrás de la iniciativa de con la minería a procesos, ¿no? Muchas veces nos dicen, mira, estamos interesados en, como has visto en el sector banca, ¿no? En mejorar el proceso de solicitud de créditos hipotecarios. Otras empresas nos dicen, mira, queremos mejorar el proceso de compras. Otros nos dicen, queremos mejorar el proceso Sí, depende de mucho de venta. lo que se quiera eficientar, ¿verdad? Sí, pero hay un factor común ahí que siempre está presente y es, como tú decías, el equipo de IT, el equipo de datos, sí o sí, independientemente del proceso que se vaya a analizar, ellos siempre tienen que formar parte de la conversación. Y bueno, también, pues lógicamente, el Y CEO, los ¿no? departamentos de RPA, ¿verdad? De automatización, sí. Sí, entonces, claro, entonces el CEO suele formar parte. Si los objetivos son la detección de nuevas oportunidades para la automatización, el equipo de RPA suele estar ahí también involucrado, pero normalmente quien suele estar más involucrado son los equipos, los departamentos de mejora de procesos, porque al Ujú, final esto es mejora de procesos. ¿Vale? ujú, Esto sigue siendo mejora de procesos, entonces solamente con un enfoque diferente. En lugar ujú. de hacer esas entrevistas, como decíamos antes, y esos reportes de forma manual, ahora lo que estamos haciendo es De manera más aprovechando los objetiva. datos. ¿No? Seguimos, que te he interrumpido. Vale, entonces continuamos ahora con el último bloque que agrupa las capacidades de monitorización. Entonces, en Habitainment, pues nosotros podemos crear modelos de referencia y podemos definir un modelo de referencia en específico, como hemos hecho aquí. Entonces, por un lado, pues tenemos esta secuencia de pasos que se deben cumplir. O sea, podemos decir, mira, el proceso sí o sí tiene que cumplir con esta secuencia de pasos. Pero aparte de ello, pues aparte de la secuencia, pues podemos añadir otro tipo de restricciones, como por ejemplo restricciones de tiempo o SLAs, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo lo que estamos diciendo es, una vez se recibe la solicitud, la verificación de la documentación tiene que ocurrir o tiene que realizarse en menos de 2 días. Y si Si no, se hace pasa una más de dos alerta, días, claro. mal, ¿no? Exacto, alerta, ¿no? Generar una alerta, notificar a quien haga Ujú. falta. Y bueno, hay más condiciones que se pueden añadir. Se puede decidir, pues mira, cuántas veces se tiene que ejecutar un paso. Por ejemplo, la verificación de documentación, podemos decir, mira, esto se tiene que ejecutar 2 veces al menos, ¿no? Por 2 personas diferentes. Eso también se puede hacer. Bueno, y entonces al final, pues la herramienta evalúa cómo está funcionando el proceso versus esa referencia que hemos creado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos vamos a enfocar en la restricción de los 2 días, ¿no? Una vez que se hace la solicitud y se reciben los documentos, esto se tiene que verificar en menos de 2 días. Entonces aquí podemos ver que el 32% de las solicitudes de hipotecas, pues en el 32% no se cumplió No se cumplió con, en ese con este porcentaje. SLA, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se puede hacer un análisis más detallado, podemos enfocarnos en esos casos en donde esta condición no se haya cumplido y podemos, comenzar a minar un poco todos esos datos que han sido cargados en la herramienta y podemos ver, por ejemplo, oye, de todos estos casos,
por qué canal, cuáles han sido los canales por los que se han recibido las solicitudes, ¿no? Entonces aquí podemos ver que, bueno, no hay un patrón específico, ¿no? La distribución es bastante equitativa, ¿no? 34% se Pero sí puedes recibió. analizar por dónde pueden estar entrando Sí, esos procesos que no están cumpliendo los SLAs, ¿no? No están cumpliendo los exacto. En tiempos. este caso no nos dice mucho, pero si cambiamos a lo mejor al tipo de usuario, pues podemos ver que, oye, 70% de estas solicitudes en donde no se ha cumplido con SLA han sido gestionadas por una persona, ¿no? Se han gestionado de forma manual. El 29% restante se han gestionado de forma automática. Entonces, pues esto ya nos da pistas, ¿no? Ya que el siguiente paso es, oye, si tenemos ese atributo, el nombre del usuario, por ejemplo, si tuviésemos ese atributo en el conjunto de datos, pues podríamos identificar fácilmente cuáles son los usuarios. Este es el peligro del que te hablaba antes, que se puede encontrar cuando uno de los empleados que está en el proceso pues está siendo un cuello de botella, está resultando ineficaz. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, por resumir, los beneficios que ofrece esta solución Avitamen se pueden dividir en 5 categorías. Entonces, estamos hablando en primer lugar, lógicamente, de la mejora de la eficiencia, ¿no? En segundo lugar, reducción de costes, ¿vale? En tercer lugar, hablamos de un mayor control Sí. de riesgos, mejora de compliance, ¿vale? Cuarto lugar, una mayor satisfacción de los clientes, lógicamente. Al mejorar la eficiencia, pues esto va a tener un impacto, sobre todo en esos procesos que son de cara al cliente, pues va a tener un impacto positivo en la satisfacción de los clientes, que a su vez se traduce en mayores ingresos al final, en el largo plazo, ¿no? Y finalmente, pues la detección de candidatos para la automatización, ¿vale? Así que sí, son muchos los beneficios. Quizá, Carlos, hemos visto un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? De un proceso de una empresa de banca en este caso, pero ¿podrías contarnos algunos casos reales de organizaciones con las que hayáis trabajado y que para vosotros sean una referencia de lo que se consigue al automatizar, bueno, al hacer esta minería de procesos? Sí, a ver, traje algunos ejemplos, algunos puedo decir al cliente, otros no. Por ejemplo, este sí podemos decir al cliente, este es Emerson, ¿vale? Una empresa muy, muy grande, un conglomerado muy, muy grande con presencia internacional. Ellos producen componentes electrónicos, componentes industriales, hardware, software, principalmente para la industria del petróleo, oil and gas, ¿no? Pero también otras industrias. Entonces, ellos están utilizando Timeline principalmente ahora están enfocados en los procesos de ventas, ¿no? Están minando los procesos de venta. Entonces, en cuanto a resultados que han obtenido hasta ahora, pues mira, han logrado mejorar el delivery, on-time delivery rate, que es cuando, bueno, Sí. los Cuando pedidos que entregas se han el entregado producto a tiempo, sí. han ido de 60%, lo han subido de 60% a 90%, ¿no? Han logrado reducir mucho retrabajo, eh, han logrado también detectar oportunidades para la automatización. Ellos cuando empezamos a trabajar con ellos decían, mira, sentimos que ya hemos automatizado todo, pero aquí falta, ¿no? Pero no sabemos dónde buscar, no sabemos dónde identificar nuevas oportunidades. Entonces, ahí han encontrado también una gran cantidad de nuevas oportunidades por la automatización. Lógicamente ya los costes han ido reduciendo muchísimo, estamos hablando de 30%, que es mucho, ¿vale? Gracias a esa combinación de automatización, eliminar pasos innecesarios, ¿vale? Y eliminar esos retrabajos también, ¿no? Y también se ha movido en el ámbito de compliance, ¿no? También tenía muchos problemas desde el punto de vista de, oye, ¿se están ejecutando los procesos como deberían ser o no? Y entonces ahí también pues han Sí. logrado bastantes mejoras, ¿no? Al final han mejorado un 35% en este ámbito, como podemos ver ahí, ¿no?
Entonces, este es uno de nuestros principales clientes. Ellos, bueno, en cuanto a los sistemas que soportan su proceso de venta, pues tenemos CRM, en este caso era Salesforce, y también como ERP utilizan Oracle, ¿no? Entonces, pues aquí estamos extrayendo datos, ¿no? de múltiples fuentes al mismo tiempo. Otro caso, este es un cliente en Oriente Medio, en el sector de oil and gas. En este caso, también. Sí, en este caso ellos estaban más interesados en la mejora, en reducir todo el tema de gastos. Ellos nos pidieron enfocarnos en el proceso de compra. Entonces ellos estaban muy interesados en reducir el gasto porque no tenían ningún tipo de control en lo que estaban gastando, y aparte tenían problemas desde el punto de vista de conformance, es decir, sus procesos, tenían definidos sus procesos, pero no se estaban ejecutando de la manera correcta, ¿no? Entonces ahí los hemos ayudado bastante, ¿no? Y aparte de retrabajos también, esto no fue algo que nos pidieran explícitamente, pero fue algo que encontramos en el camino, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de retrabajo encontramos más de 1.800 horas al año que estaban desperdiciando en tareas repetitivas, ¿no? En tareas que se podía automatizar o que estaban ejecutando 2 o 3 veces sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Sí, además veo que también en problemas que tienen que ver con la aprobación de procesos, ¿no? Con el compliance también, ¿no? Es decir, si se ejecutaba un trabajo, si no estaba aprobada la orden de compra, pues puede ser un problema, ¿no? Se saltaban, sí, había muchos, al final en compras, tú defines un flujo de trabajo en tu sistema, ¿no? En este caso era Oracle también, pero siempre encontraban triquiñuelas y se saltaban aprobaciones. Normalmente una orden de compra tiene que ser aprobada por 2 o más personas, pues ellos encontraban la manera de que la orden se firmara con una sola aprobación. Había cosas raras, como por ejemplo órdenes que se creaban y se aprobaban y se cerraban el mismo día. Entonces eso también... Cosas que un poco, sí, extrañas Sí, que pueden suceder. Sí, y luego lo que decía en cuanto a los gastos, pues no sabían, no tenían control, por ejemplo, en cuanto al número de proveedores que tenían para un mismo tipo de material. Sí. Había mucho que hacer, ¿no? En este caso. Encontramos casos en donde para un mismo material tenían 5 proveedores y las diferencias de precio entre estos 5 proveedores era abismal. Entonces ahí los ayudamos mucho también a eficientar, ¿no? A ahorrar costes. A reducir, sí, a reducir Seguimos. Y bueno, este es otro, el último que Finanzas. este es un banco muy importante en Francia, que también lo podemos decir, es Société Générale. Ellos, bueno, están utilizando Timeline en muchos procesos de negocio, principalmente en solicitud de créditos hipotecarios. Y nuevamente aquí los ayudamos a encontrar muchas horas de trabajo que se pueden automatizar, ¿no? Aquí las cifras son mucho más grandes porque, claro, este es uno de los principales bancos y te podrás manejar la cantidad de oficinas que tienen y la cantidad de personas involucradas solamente en el proceso de solicitud de créditos hipotecarios. Entonces, ellos nos ayudamos a encontrar casi 1 millón de horas al año que 1 millón se de horas. pueden ahorrar mediante el uso de la automatización y también eliminando ciertos retrabajos, ¿no? que habían en el proceso. Interesante. Y con esto también han logrado reducir mucho el tiempo del customer onboarding, ¿no? Ellos han ido de 39 a 25 días, veo, sí. 25 días, que para ellos esto ha sido... sí, es un salto muy importante. Sí. Carlos, como vamos un poco justos de tiempo, mira, te quería preguntar, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los obstáculos que ves más a menudo que se encuentran las organizaciones a la hora de introducir pues minería de procesos o estas automatizaciones o estas mejoras? No sé si pueden tener que ver con la tecnología que utilizan, que sea
los sistemas que están empleando sean también difíciles de integrar, o puede tener que ver quizá con el elemento humano, la resistencia a los cambios de los empleados a la hora de, de hacer cambios en sus procesos. Y también qué consejos les darías a las organizaciones que quieran mejorar los procesos, la gestión de procesos. ¿Qué consejos les darías? Mira, uno de los principales retos desde el punto de vista técnico suelen ser la disponibilidad de los datos, ¿no? La disponibilidad y la calidad de los datos. Nos encontramos que muchas organizaciones desean llevar a cabo, dicen estamos listos para este tipo de iniciativas, ¿no? Para comenzar con la minería de procesos, pero luego cuando vamos a extraer los datos, es un caos, ¿no? Es un caos y al final es algo que tiene que resolver el cliente, que no podemos resolver nosotros porque son ellos quienes conocen sus datos. Nosotros podemos llegar a ayudarlos, decir, mira, deberías ir por aquí, pero al final son ellos los que conocen su negocio, su ecosistema. Entonces, la extracción de los datos, para la extracción de los datos dependemos mucho del equipo técnico, especialmente el equipo de datos del lado del cliente. Y muchas veces no están listas porque lo más común es que tienen muchísimo trabajo, entonces no tienen tiempo para trabajar en este. Y ahí está implicado toda la parte de tecnología de la empresa, todo IT, ¿no? En esos casos, sí. Sí, ese es un punto, y al final los datos, pues esto es lo principal, ¿no? Si los datos no están disponibles, si los datos no tienen buena calidad, pues lo que va a salir de la herramienta no va a ser positivo, no va a ser bueno. ¿Y qué consejos les darías? Bueno, primero que asegurarse de que cuenten ya con al menos un mínimo, ¿no? Es decir, un mínimo para preparar, mínimo desde el punto de vista de preparación de los datos, por ejemplo, que ya tengan implementado alguna base de datos intermedia donde estén recogiendo los datos de los diferentes sistemas fuentes, o que Data Lake. Muchas organizaciones ya tienen esto, lo que pasa es que no lo saben o no son conscientes. La mayoría de las empresas ya utilizan Business Intelligence. Entonces, para Business Intelligence ellos necesitan tener un Data Lake donde recogen datos de los diferentes sistemas. El 80% de los datos que necesitamos siempre están ahí. ¿Qué pasa? Que hay que acomodarlos un poco, darles un poco de estructura, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que esto no va de darme un conjunto de datos, yo los analizo y luego aparezco a las 2 semanas o a los 2 meses, el tiempo que sea, con unos resultados. Las organizaciones tienen que entender que el negocio se tiene que involucrar en esto. Tienen que entender también que hay que tener un objetivo antes de empezar esto. Como les decía, esto no va de explotar todos los datos que hay para ver qué puede salir de ahí. Tiene que ser al revés. Primero hay que pensar en un objetivo y en función de este objetivo trabajar los datos, ¿no? Que sean necesarios. Por ejemplo, la organización quiere automatizar, quiere incrementar el ratio de automatización. Bueno, vale, pues entonces ya sabemos que en los datos al menos vamos a necesitar algún atributo que nos permita saber si una actividad o un proceso se ejecutó de forma manual o de forma automática, ¿no? Vosotros les ayudáis, entiendo, a las organizaciones también a identificar lo que pueden ser estas victorias rápidas, ¿no? Es decir, mira, sí, pues este proceso que estás haciendo de venta, como el que has mostrado de la solicitud de una hipoteca, pues dices, aquí en este proceso, por ejemplo, te podemos ayudar rápidamente, ¿no? Este tipo de cosas también podéis hacerlas, ¿verdad? Claro, claro. Y eso es lo que decía antes, ¿no? Nosotros podemos ayudar, pero al final, pues ese trabajo de los datos lo tienen que hacer ellos. Y luego también, ya hablamos de los datos, hablamos bueno, las personas, claro, era lo que iba. Que es muy importante que entiendan que va a ser necesario una dedicación de parte del cliente, es decir, de parte del negocio, no solamente del equipo técnico para la preparación de los datos, sino también el negocio, porque al final son ellos quienes conocen sus procesos mejor que nadie. Entonces nosotros vamos a extraer los datos, los vamos a analizar, vamos a elaborar una serie de análisis, pero al final todo esto lo tenemos que validar con el negocio para asegurarse de que tenga sentido, ¿no? Entonces, resumiendo, muy importante siempre
tener un propósito, ¿vale? Un objetivo de llevar la iniciativa, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos reducir costes, queremos mejorar la satisfacción de los clientes, queremos aumentar la automatización. Eso es un objetivo. Entonces, a partir de ahí, el segundo paso es preparar, extraer los datos, ¿vale? Y luego, pues, que las personas se involucren, ¿no? Que se involucre el equipo de datos, que se involucre el equipo de negocio y, por supuesto, los principales sponsors, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por habernos mostrado cómo las soluciones de AVI pueden ayudar en toda esta gestión de procesos, con la minería, con el descubrimiento, el análisis, la monitorización. Yo creo que se ve muy rápidamente cuál es la ganancia que se puede obtener, y deciros a los que nos estéis viendo que podéis contactar con Carlos en su perfil profesional, en su mail profesional, que os lo vamos a mostrar aquí en pantalla, y también podéis acudir a la web de AVI para ver más en profundidad estas soluciones. Muchísimas gracias, Carlos, consultor senior de soluciones de AVI, y espero que nos veamos por aquí muy pronto en Silicon. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos. Un placer.